Hola, presentaremos el proyecto de investigación. Buenas tardes. A continuación le hablaremos sobre una investigación que realizamos que lleva por nombre Estrategias pedagógicas para potencializar la salud mental de estudiantes y maestros en tiempos de pandemia. Los integrantes para esta investigación fue Lisbeth Janet, Lisbeth Guadalupe, Brenda Verania, Berenice y Rafael. Para realizar esta investigación nos envasamos en 3 capítulos. El primer capítulo lleva por nombre Planteamiento del problema. Su subtema fue Objetivo general, Objetivo específico, Pregunta de información, Justificación, Viabilidad y Deficiencia del conocimiento. El capítulo 2 lleva por nombre Salud mental y pandemia. Sus subtítulos son Salud mental, Historia de la salud mental, Enfermedad mental, Características de las enfermedades mentales, Historia de COVID-19, Cuarentena por causa del COVID-19, Clases virtuales, Afectación de la salud mental por causa de la cuarentena en tiempos de COVID-19. El capítulo 3 lleva por nombre Teoría humanista. Sus subtítulos son, o sus subtemas son, Historia de la teoría humanista, Métodos y técnicas de la teoría humanista, la teoría humanista relacionada a los problemas mentales y por último, teorías relacionadas con la teoría humanista. Planteamiento del problema. En el presente trabajo se pretende ayudar a alumnos y maestros de la comunidad mexicana en relación a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos pedagógicos y los aspectos de la salud mental que debemos considerar para diseñar un curso para potencializar la salud mental de estudiantes y maestros en tiempos de pandemia? La pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes dos variables. La primera, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas para fomentar la salud mental en tiempos de pandemia? Y la segunda, ¿cuál es el impacto en el rendimiento académico de los alumnos y maestros? Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre la salud mental en tiempos de pandemia en torno a la evaluación social dan sustento al planteamiento del problema de la presente investigación. Las hipótesis. En el presente trabajo de investigación se detallará el por qué es importante una hipótesis para la investigación. Para ello es necesario conocer sus características. Una de sus características es la relación entre dos o más elementos que lo conforman. La relación de probabilidad de las cosas que hay, que a veces no hay pruebas necesarias ni concretas que nos ayuden a la investigación. La primera de las hipótesis es la hipótesis de investigación. En la presente investigación aplicaremos la hipótesis correlacional, ya que ésta nos ayudará a la elaboración de la investigación y a especificar las relaciones entre dos o más variables. La salud mental está relacionada por la presión, el estrés y el desgaste por medio de la presión que llevan los estudiantes y maestros al no saber cómo utilizar la tecnología y los medios de comunicación. También se ve afectado por la parte de la salud mental por la violencia intrafamiliar que a veces se ocasiona. A mayor presión, los niños se ven afectados en el abandono de estudios, la depresión y la inseguridad. Hipótesis nula. Como hoy en día lo hemos vivido con la situación actual de la pandemia por COVID-19, hay muchos de nosotros como alumnos que estamos sin asistir a la escuela y estamos estudiando por línea para que no haya más contagios y podamos salir de esto. Pero como sabemos, las clases en línea no son nada fáciles, ya que tenemos que estar conectados por una aplicación de Zoom o por diversas plataformas virtuales. Pero para algunos alumnos, incluso para algunos maestros, es difícil por diversas circunstancias utilizarlo y hay veces que alumnos no se conectan y así no ponen atención a las clases. Por lo que nosotros sugerimos que hagamos clases de Zoom
a cada uno de los alumnos para así explicarles bien los temas y preguntarles si tienen alguna duda o estarles preguntando constantemente sobre su tarea o qué entendieron del tema. Así podemos observar quién sí pone atención a las clases o quién nada más asiste nada más porque sí. La hipótesis alternativa número 1. El profesor podría hacer una llamada por teléfono a sus alumnos sin conexión desde su teléfono personal para intentar hacerles llegar como sea la programación de cada área. También el profesor puede preparar un cuaderno de deberes específicos para un alumno sin ningún tipo de equipo informativo. La hipótesis correlacional número 2. A causa de la hipótesis correlacional, sus resultados fueron poco exitosos, lo cual se generó una hipótesis nula. A base de ello se generó una hipótesis alternativa. Los cursos en línea vía Zoom no son funcionables por la poca conexión y seguridad de expresar los sentimientos. Las personas no tienen tiempo para conectarse a la clase de potencialización de la salud mental. La hipótesis alternativa número 2 nos propone atender a una sola persona en Zoom, platicando y observando lo que sucede. Así el especialista dará una respuesta de solución a los problemas donde se podrá llevar a cabo en un futuro grupo de personas. Se proponen sesiones de Zoom, Google Meet, etcétera, personalizadas, adecuadas con los horarios de las personas. Deficiencia del conocimiento. La pandemia por COVID-19 causó una crisis de salud mental, ya que muchos han sentido miedo por los contagios, dolor y tristeza por la partida de seres queridos, incertidumbre sobre el futuro, soledad por el aislamiento y el distanciamiento social. La OMS considera trastorno mental a todo aquello que representa alteración en el pensamiento, en la percepción, en la conducta, las emociones y las relaciones sociales. Entre ellos se encuentran la depresión y la ansiedad. Estos trastornos impiden a la persona trabajar de forma productiva y desarrollarse con normalidad. Según documentos, depresión y baja en el rendimiento laboral del psiquiatra del IMSS, Eduardo Cuauhtémoc Platas Vargas, la depresión afecta la vida laboral y escolar de los pacientes, pues dificulta la toma de decisiones, provoca el desinterés, reduce la capacidad de atención, altera la memoria y disminuye su rendimiento. Buen día, mi nombre es Lisbeth Janel López Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre nuestra investigación. Esta investigación se divide por capítulos y en este caso yo les voy a hablar sobre el capítulo número 2. Bueno, comenzamos con este capítulo 2, que es salud mental y pandemia. Posteriormente, vamos a la siguiente diapositiva, que es 2.1, salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Vamos con el siguiente punto, que es el 2.1.1, que es la historia de la salud mental. En el presente trabajo se basa en la investigación de la salud mental, que se representa como un concepto colectivo bajo el cual es un conjunto de diferentes perspectivas de planteamiento, contextualizar la evolución del constructor de la salud mental desde la disciplina. Siguiente diapositiva, que es la 2.1.2, enfermedad mental, que es lo contrario de la salud mental. Hablemos sobre la enfermedad mental cuando se representa una alteración de un tipo cognitivo, emocional, de comportamiento y de cómo se ven afectados los procesos psicológicos básicos, afectaron la adaptación del individuo en su entorno social.
2.1.3 Características de las enfermedades mentales. ¿Cuáles son sus características? Aquí pusimos 3, que son síntomas físicos, que se basa en los dolores y trastornos de sueño. Posteriormente están los síntomas de afectivos, que en ello se basa en la tristeza, miedo y ansiedad. En el tercer punto son síntomas cognitivos, que en esto se dificulta para poder pensar con claridad y creencias anormales y alteraciones de la memoria. Posteriormente, vamos con el punto 2.2, historia del COVID-19. El coronavirus es una enfermedad respiratoria la cual provoca que las personas manifiesten sus síntomas de diferentes formas, algunas con intensidad moderada y algunos con otras manifestaciones de poder grave, y transmite principalmente por gotículos que surgen finalmente. Bueno, esto finalmente surge en diciembre del 2019. De allí vemos que esta enfermedad se generó, se creó en China. Posteriormente muchos dicen que se creó acerca de lo que comen los, los de esta ciudad, de este país, y otro por el que ellos lo inventaron. Este COVID, sus manifestaciones de salud es la falta de aliento y dificultades de respirar, dolores musculares y asimismo fiebre. Siguiente diapositiva, que es 2.4, cuarentena por causa del COVID-19. El término cuarentena se refiere al aislamiento de personas de un lapso de tiempo específico con la finalidad de disminuir el riesgo propagación de alguna enfermedad. En este caso la enfermedad es el COVID-19 y por eso se generó la cuarentena. Vamos con el siguiente punto, que es el punto 2.5, clases virtuales. A causa de todo esto, de la cuarentena del COVID-19, pues para los chicos que están estudiando, crearon una reforma, que es la nueva escuela. Y la nueva escuela se basa en las clases virtuales. Posteriormente a los niños de primaria les agregaron las materias en la televisión. Y asimismo ellos se van guiando para no perder el año y que nuestros niños sigan adelante. Igualmente a los universitarios, a los de secundaria, a los de preparatoria. 2.6, afectación de la salud mental por causa de cuarentena en tiempos de COVID. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró unas enfermedades, ya bien dicho, coronavirus, como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta en ello? A los maestros y alumnos, al momento de que ellos crean sus clases, los niños las reciben y posteriormente ellos no saben dirigir la tecnología, a muchos se nos dificulta y es por eso que se genera el estrés. Posteriormente también se genera por entregar las cosas a tiempo. El cambio de rutina fue muy drástico, muy rápido, que tanto nos afectó eso, simplemente por el hecho que
cuando sales no dejas que se te acerque una persona por el miedo de que te vayas a contagiar. ¿Esto qué genera? Genera estrés. Es por eso que la afectación de la salud mental es muy grave en estos tiempos. Y es por eso que nosotros vamos a hacer este tipo de investigación para formar clases. Hola, mi nombre es Lisbeth Guadalupe Corregeraldo, soy de Pedagogía 401 Espertino. Como bien vamos viendo este video, este proyecto de investigación, esta exposición va dividida por capítulos. Cada uno de mis personas, de mis compañeros, va explicando un capítulo y así sucesivamente. Ahorita llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 es la teoría basada de nuestro experimento, lo que la comprueba, en donde nos basamos y pues quién la experimenta. Ok, la teoría que escogimos entre tantas teorías que existen, la que nosotros pensamos y adecuamos a nuestro proyecto de investigación, que es la que nosotros sentimos que potencializa más este proyecto, es la teoría humanista. ¿De qué trata? La teoría humanista es aquella, el autor más conocido es Maslow, porque esto, como bien ya sabemos, tiene una pirámide donde te va diciendo desde las necesidades básicas de la persona, como lo son comer, respirar, son necesidades fundamentales de un ser vivo, hasta ir subiendo de niveles hasta el nivel donde tú llegas a una óptima desarrollo, donde tú ya eres una persona independiente, donde ya cumpliste todos los escalones de una pirámide. Entonces, la teoría humanista busca que una persona se idealice con esta pirámide, que poco a poco vaya completando las escalas de su vida, desde que tenga una buena alimentación, sucesivamente unas buenas relaciones familiares, sociales, un buen trabajo, una buena atención, hasta llegar a un pensamiento pues ya muy elevado donde se sienta pleno y en paz. Esto busca la teoría humanista. La teoría humanista no tiene como tal un docente que vaya guiándolo. Eh, bueno, no un docente que lo vaya como que ahí apresurando, nada más es una guía. Tú como persona construyes ese autoconocimiento, esa magnitud que sientes al sentirte pleno, eso tú lo construyes. Eso dice la teoría humanista. Tú construyes esa plenitud y los docentes o la persona encargada contigo nada más te va acompañando. No es alguien como el conductismo que tiene que estar, pues ya saben, ahí constante, como bien conocemos la teoría conductista. Y como bien sabemos, nuestro proyecto es sobre la salud mental. En la pandemia lo venimos platicando. Muchas personas se sienten mal, se sienten estresadas, ansiosas, porque no saben qué va a pasar en un futuro, cuánto va a durar esta pandemia. Tenemos un encierro social, un aislamiento, donde nosotros somos humanos, tenemos que estar constantemente en relación. Y pues al no tener esto en la pandemia hace que nos afecte de mil formas. Entonces, pues nuestro proyecto de investigación detectó eso tanto en maestros, como bien hemos visto en múltiples noticias virales donde los maestros son muy groseros con los estudiantes. Comprendemos que de ambas partes, como profesores y como alumnos, están sufriendo esto y qué afecta al aprendizaje de una persona. Entonces nosotros decidimos analizar este problema y tratar de buscar fuentes de apoyo, fuentes como un curso, fuentes como ejercicios de que tú construyas eso que llama la teoría humanista, el auto cuando te sientes en la plenitud de la pirámide de Maslow. Entonces, la teoría humanista nos ayuda a irnos guiando y autoconocerse como persona, autoconocernos nosotros, cómo nos vamos sintiendo y lo fundamental, llegar a la plenitud de tu vida. En la pandemia muchos estamos caídos, muchos estamos
muy mal. Entonces, creo que un apoyo anexo que te ayude a ver esta parte de tu vida de una manera distinta, como nosotros pretendemos hacerlo, ayudar a las personas de que vean esto de una manera diferente, de una manera no tan catastrófica, de una manera como una oportunidad de hacer cosas nuevas, de llegar aún así a la plenitud de la pirámide de Maslow. La teoría humanista nos dice muchas cosas, te habla de los sentimientos, te habla de cómo se siente una persona, y es lo que nosotros buscamos, cómo llegar a la plenitud. Gracias. Hola, yo les vengo a hablar sobre el capítulo 4, que es el enfoque de investigación. El enfoque de investigación está relacionado con un enfoque cualitativo, lo cual al finalizar se genera un enfoque mixto. Se relaciona con dos métodos, el método inductivo que va de la mano con el enfoque cualitativo y el método deductivo que se relaciona con el enfoque cuantitativo. Esto se relaciona con datos e información que se puede medir. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Los anexos son muy importantes que estén en la investigación, ya que son contenidos que se agregan al final de un trabajo de investigación para ampliar la información presentada, pero sin resultar imprescindibles para la comprensión del fenómeno estudiado. Los anexos deben ser comprendidos de manera independiente de la investigación, de tal forma que si son extraídos se pueden entender claramente que de qué se tratan como un documento separado. Tiene que ir relacionado con la investigación para que se entiendan mejor de qué es lo que se está hablando sobre el tema. La escala Likert se utiliza como una calificación para cuestionar a una persona para su nivel de acuerdo o desacuerdo en una aclaración, ya sea preguntas o más bien una tipo de encuesta. Que están el nunca, casi nunca, siempre, casi siempre. Por ejemplo, tú te estresas mucho haciendo tus trabajos, ya nunca, casi nunca, siempre. Y creo que sí es más fácil de hacer unas encuestas para que así no se les haga más difíciles, porque hoy en día ya como que ya los jóvenes o cualquier persona ya no te contestan tus encuestas, ya sea por hueva o porque pues sí, ya son demasiados aburridos o cosas así. Bueno, algunas personas pues lo ven así. Y creo que con esta escala, pues creo que es demasiado difícil para contestar, ya sea con un tachecito o en el teléfono hasta se puede también hacer. Y los análisis del instrumento de investigación son los recursos de un investigador que puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos. Y también se utilizan para recoger datos o información sobre un problema o fenómeno determinado. Eso es todo. Gracias. A continuación yo les hablaré sobre qué fue lo que realizamos en esta investigación. Nosotros nos dimos a la tarea de seleccionar un subgrupo que para esto será la muestra de nuestro de nuestro diseño metodológico. Asimismo, proporcionamos nosotros preguntas a nuestros alumnos, o más bien alumnos y maestros, para obtener mejores resultados o mejores resultados confiables. Nos dimos a la tarea de diseñar una escala Likert. La escala Likert consiste en la medición
o la recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. La escala Likert atrae la intensidad de las respuestas. Asimismo, va desde un total de acuerdo o un totalmente desacuerdo. En este caso del tema que estamos llevando a cabo. Nosotros, bueno, el análisis fue la información de la salud mental. Para esto hicimos las encuestas para ver qué tan afectados nos estamos viendo en tiempos de pandemia, ya que en tiempos de COVID-19 se ha observado un tipo de conductas que ha afectado a nuestra comunidad, o hablando mundialmente, ya que es un problema o una pandemia mundialmente, pero en este caso vamos a hablar sobre nuestra comunidad, que como ya lo mencioné, se encuentran alumnos y maestros. Nos hemos visto afectados en general, ya que ha sido el problema muy drástico con el cambio de las actividades. Esto nos ha provocado o les ha provocado una desestabilidad emocional, y asimismo se generan las enfermedades por presión de estrés y problemas familiares, porque el estar todo el tiempo encerrados y realizar nuestros trabajos desde casa, eso afecta a nuestra salud mental. Nos produce miedo, angustia, desesperación. Los maestros se han visto afectados en cuestión de tecnología. Nosotros tal vez, la comunidad en cuestión de economía. Realmente es un problema que estamos llevando a cabo, que es muy duro. Es un problema muy grave. Por ende hemos tenido o hemos optado por seguir los estudios a través de clases virtuales. Y a continuación mis compañeras les seguirán hablando sobre los temas que estamos llevando a cabo. Gracias.